problemáticas, que es un tema que no hemos abordado. Se identifican 4 problemas, 4 ejes en estudios sobre la juventud. Uno de ellos es la dificultad que tienen los jóvenes para insertarse dentro del mercado laboral. En este caso, ¿cuáles serían las posibles soluciones, los mecanismos que se tendrían que generar políticamente para que los jóvenes tengan la certeza de poder participar activamente? Porque la población juvenil pues es grande en porcentaje y requiere espacio. Bien, mira, afortunadamente nosotros como fórmula contamos con un representante de los jóvenes como suplente. El ingeniero Faruk Tabe es un hombre joven que ha participado en el Parlamento Juvenil como parlamentario el año pasado y que forma parte de Jóvenes con Monreal. Es una organización que se ha gestado en torno a la candidatura del doctor Monreal y que ha efectuado una serie de análisis y propuestas muy serias para atender las necesidades básicas de los jóvenes. Nosotros como candidatos hemos firmado la agenda de Jóvenes con Monreal y forman parte integral de nuestra propuesta legislativa, de forma tal que a través de ella podamos darle el empuje y el apoyo necesario a una serie de propuestas que ellos tienen. En efecto, relativa a la satisfacción del crecimiento integral de un joven en nuestro país se ve sumamente dañado en función, punto número 1, a las faltas de oportunidad de poder concluir, sea porque no encuentras espacio o cupo en las instituciones media, superior y superiores. Lamentablemente sabemos que a pesar del esfuerzo que el licenciado López Obrador puso al constituir la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con una serie de profesiones que en principio iban a satisfacer las necesidades, nuevas necesidades de especialización y de tecnificación del gobierno del Distrito Federal. Esta institución pierde un poco el rumbo oficial al momento dado de que no se comenzó a contratar a sus egresados por parte del gobierno, y evidentemente las especializaciones que se delinearon y definieron como parte de la currícula de esta universidad no tienen una cabida general en el mercado. Entonces eso nos tiene que llevar a replantear, el recuperar el sentido original de que la Universidad de la Ciudad de México tiene como fin fundamental el poder proveer de personal cualificado y especializado en diversas materias que le son propias a un gobierno como el de la Ciudad de México. Punto número 2, tenemos que ser muy serenos en la cuestión de no ofertar opciones que las economías neoliberales ofertaron cuando existía un entorno económico distinto al que se vive en la actualidad. Hoy por hoy pretender dar una serie de bonos, más que becas, bonos de especialización, etcétera, como se hizo en Europa durante los años 90 y la primera década de este siglo, en el sentido de que entre más títulos, más maestrías, más doctorados tenías,
tenías la oportunidad de que el propio gobierno te fuera becando y que esas becas te permitieran, pues además de aprovechar tu tiempo para especializarte, al mismo tiempo podías formar una familia. Esa economía es la que llevó al traste a muchas de las economías de los países europeos, que han tenido que abandonar este tipo de esquemas de apoyo a la ausencia de una política laboral intensa que permita la creación de fuentes de trabajo, no de empleo. Nosotros en ese sentido tenemos que ser muy realistas que la reforma laboral impulsada desde la supuesta reforma educativa y de manera específica en la reforma laboral y en la reforma fiscal, estamos condenando a los jóvenes de hoy en día a vivir la subrogación, a vivir el outsourcing como una forma habitual de contratación. Y esto implica en un primer momento sí una oportunidad, pero a largo plazo va a representar una enorme carga para esos jóvenes porque van a carecer de un esquema de pensiones, de atenciones hospitalarias, médicas, como los que tienen hoy en día los jubilados. Es decir, estas generaciones, dada esta reforma, están condenadas a que cuando sean viejos sean lo que Zygmunt Bauman llama personas descartables. Y eso es muy, muy grave. Dos, ¿qué es lo que podemos hacer en este país? Hay algo que a mí me preocupa enormemente. En efecto, tengo que ver y tengo que atender a una población eminentemente urbana y la concentración de estos seres humanos con derechos, aspiraciones a constituirse en una familia, a poder tener su propio espacio, se ven frustradas ante la falta de una política de vivienda de interés social y popular que les permita acceder a este tipo de esquemas. Entonces, lo que estamos viendo a lo largo de la campaña es de que en las viviendas originarias de hace 30 años estamos encontrando 3 y hasta 4 generaciones viviendo en los mismos espacios, lo cual implica unas tensiones y un estrés familiar muy grave que tenemos que buscar solventar de una forma u otra. ¿Qué salidas tienen estos jóvenes? Lo que yo me he dado cuenta es que ante la ausencia de fuentes reales de trabajo bien remuneradas, los jóvenes están acudiendo en primera instancia al comercio informal para poder proveer lo mínimo para sobrevivir, y muchas veces por la falta de orientación oportuna en materia sexual nos encontramos con matrimonios muy muy jóvenes, embarazos en jovencitas muy jóvenes, que implica toda una conflictualidad de vida que está generando un sector estresado de la población entre los 18 y los 28 años. Y esto es muy grave, porque son precisamente el lapso en el que uno tiene el mayor cúmulo de esperanzas y las fuerzas para salir adelante, pero ante un panorama tan adverso como el que tienen, evidentemente una de las acciones que tenemos que hacer es atención integral, de orientación y de apoyo psicológico a estas generaciones. Además, existe, licenciado, pues la otra tentación, ¿no? Irse hacia la delincuencia. Ya lo dijiste tú. Yo recuerdo muy claramente, y la compañera Amada también lo debe de recordar muy claramente, que a nosotros nos tocó vivir la transición en Tepito de lo que era el querer ser futbolistas, porque estaba el Cuauhtémoc Blanco, originario de ahí. O sea, vimos pasar de los boxeadores que nos tocaron cuando fuimos muy jóvenes a esa época entre luchadores, futbolistas, y nos tocó esa transición de yo quiero ser sicario, yo quiero ser narcotraficante. Eso es gravísimo, porque esa es ya la desarticulación total del tejido social. Ya no hablaban allí de ser comerciante informal,
de vender disco pirata, de vender lo que los coreanos ingresan a la zona, que muchas veces no es legal, sino estaban hablando de no me importa si yo vivo 3 años muy bien y tengo mucho dinero y voy a tener mi motoneta y voy a tener la joya y voy a tener hombres o mujeres, dependiendo de, o sea, las chicas también entraban en ese proceso de sentir que podían ser líderes de grupos del crimen organizado. Regeneración nacional, por el mismo concepto que implica la regeneración. En específico, ¿qué ofrece a los jóvenes esta idea de participar en un movimiento que en tan poco tiempo, 9 meses, se ha arraigado y hoy compite abiertamente? Mira, me parece que algo que es muy importante es el hecho de que Regeneración, a pesar de que están conformada por muchos hombres y mujeres de muy diversas edades, el sector juvenil ha encontrado aquí un espacio en donde dialogar con las otras generaciones y construir procesos de recuperación de la esperanza en materia tanto laboral como educativa como social. Nosotros lo venimos diciendo, o sea, queremos empoderar o queremos impulsar, que es la palabra que me gusta más, el poder vecinal, tomando en cuenta la participación activa de niños y de jóvenes, de forma tal de irlos integrando a este proceso de la democracia participativa y no descartarlos porque no tienen una credencial de élite, es decir, porque no tienen la mayoría de edad. A mí me parece que algo que a los adolescentes con los que me he encontrado les ha interesado es eso, de que me vayas a tomar en cuenta para definir si lo que yo quiero no es jugar básquetbol, a mí lo que me interesa es el softball y no me estás dando esa oportunidad y tenemos el espacio, pero un adulto decidió que solamente jugásemos fútbol y jugásemos en la misma cancha básquetbol. Eso no se puede. Dame la oportunidad de contar con ese espacio y dame la oportunidad de cuidarlo junto con adultos. Esa fue una experiencia muy interesante que tuve con un grupo de pequeños adolescentes en la calle del Doctor Navarro, en la colonia de los doctores. Y eso me anima a confirmar que la propuesta de involucrarlos en la vida de la sociedad, en la vida de la comunidad, no pensando que van a ser delincuentes, sino pensando que son seres con derechos plenos y que tienen derecho a opinar, y que ese derecho a opinar implica también asumir responsabilidades. Creo que es una forma que nos permitirá integrarlos y evitar que por la ausencia de esa integración busquen otras formas de integración social. Morena, la esperanza de México.